Los días transcurrían con una serenidad que parecía infinita. Sin embargo, dentro de ese paraíso había una instrucción clara. Podían disfrutar de todo lo que los rodeaba, pero debían abstenerse de un solo árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Esa era la única prohibición, el único límite en medio de su libertad absoluta. Adán y Eva vivían bajo esta única regla, confiando en la bondad del Creador, sin cuestionar el motivo detrás de la prohibición. No obstante, con el paso del tiempo, la curiosidad empezó a germinar en el corazón de Eva. ¿Por qué ese árbol? ¿Qué podría contener su fruto que fuera tan peligroso? Un día, mientras paseaba sola por el jardín, Eva se acercó al árbol prohibido. Su belleza era innegable, con frutos que colgaban relucientes bajo la luz del sol. No había ninguna señal de peligro en su apariencia. Al contrario, parecía tan deseable como cualquier otro árbol del Edén. Mientras lo observaba, una suave voz se deslizó en sus pensamientos. ¿Es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín?, preguntó la serpiente, que apareció entre las ramas. Su tono era seductor, y su astucia estaba bien oculta tras una máscara de interés genuino. Eva, sorprendida, respondió: «Podemos comer de los frutos de todos los árboles del jardín, excepto de este. Dios nos ha dicho que no lo comamos ni lo toquemos, o moriremos». La serpiente dejó escapar una risa baja, casi burlona. «No morirán», dijo con seguridad. «Dios sabe que el día que coman de este fruto se abrirán sus ojos y serán como Él, conocedores del bien y del mal». Esas palabras se enroscaron en el corazón de Eva como un susurro intrigante. Ser como Dios, conocer lo que Él conoce. ¿Era acaso ese el verdadero motivo detrás de la prohibición? ¿Temía Dios que ellos alcanzaran su nivel de sabiduría? Eva se quedó inmóvil por un momento, mirando el fruto que colgaba frente a ella. Las palabras de la serpiente resonaban en su mente. ¿Qué significaba realmente morir? Hasta ese momento, la muerte era un concepto extraño y distante, algo que no podía entender completamente, pero la promesa de conocimiento, de sabiduría, era clara y tentadora. Con una mezcla de curiosidad y deseo, Eva extendió la mano y tomó el fruto. Su piel era suave al tacto, y al darle una mordida, un sabor indescriptible invadió sus sentidos. En ese instante, una oleada de comprensión y extrañeza la inundó. Algo en su interior había cambiado, algo que no podía definir con precisión. Sin decir palabra, corrió a donde estaba Adán y le ofreció el fruto. Él, viendo la expresión de su rostro, aceptó sin dudar y comió también. Apenas hubo terminado de masticar, la sensación de cambio los golpeó a ambos con fuerza. Sus ojos, que hasta entonces solo habían conocido la pureza y la paz, se abrieron a una nueva realidad. Se miraron el uno al otro y por primera vez sintieron vergüenza. Sus cuerpos, antes símbolos de perfección y armonía, ahora les parecían vulnerables y expuestos. Avergonzados corrieron a cubrirse con hojas de higuera, intentando ocultar su desnudez, aunque sabían, en el fondo, que algo más profundo había sido roto. Al caer la tarde, como era costumbre, escucharon la voz de Dios que caminaba por el jardín. Pero esta vez no corrieron a su encuentro. En lugar de eso, se ocultaron entre los árboles, temerosos de enfrentar su mirada. El peso de lo que habían hecho, aunque aún no lo comprendían completamente, les resultaba insoportable. «¿Dónde estás?», preguntó la voz de Dios, resonando en todo el Edén. Adán, con el corazón acelerado y la mente llena de confusión, salió de su escondite. «Oí tu voz en el jardín», respondió, «y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí».
Dios lo miró con tristeza. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que te mandé que no comieras? Adán, en su desesperación, señaló a Eva. La mujer que me diste por compañera, ella me dio del fruto y yo comí. Eva, con el rostro lleno de vergüenza y arrepentimiento, bajó la cabeza. La serpiente me engañó, murmuró, y yo comí. Dios, en su infinita sabiduría, ya conocía lo sucedido. Con una profunda tristeza, anunció las consecuencias de su desobediencia. A la serpiente le dijo que sería maldita entre todas las criaturas y que se arrastraría sobre su vientre el resto de sus días. A Eva le explicó que, aunque daría vida, lo haría con dolor y que habría una constante lucha entre ella y su esposo. A Adán le reveló que la tierra que antes le había dado frutos sin esfuerzo, ahora sería su desafío y que tendría que trabajar arduamente para sobrevivir. El paraíso, que había sido un refugio de luz y paz, ahora se oscurecía con el peso de la desobediencia. Aunque su amor por ellos seguía intacto, Dios sabía que no podían permanecer en el Edén. El jardín ya no era su hogar, pues el pecado había creado una separación irremediable. Con el corazón pesado, Dios los expulsó del Edén y colocó querubines con espadas de fuego para guardar el camino hacia el árbol de la vida. La libertad que les había sido otorgada, la capacidad de elegir, había traído consigo una carga que nunca antes habían conocido: la responsabilidad y las consecuencias de sus decisiones. Mientras caminaban fuera del jardín, Adán y Eva, ahora con la vista nublada por el dolor y la incertidumbre, comprendieron que, aunque su elección había cambiado todo, el amor de Dios no los había abandonado. La vida fuera del Edén sería dura, pero aún había esperanza. Dios, en su infinita misericordia, había comenzado un nuevo capítulo para ellos, y aunque el camino estaría lleno de desafíos, su historia no terminaría en la caída, sino en la redención que algún día vendría.